¿Habrás escuchado mencionar alguna vez este nombre? Probablemente no. Se llamaba Ann Miller o Anna Miller. Te voy a contar por qué esta enfermera norteamericana se hizo conocida y quedará en la historia por todo lo que ella vivió. Soy Jorge Di Benedetto, te estoy hablando desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Este es el tercer video seguido, continuado, que venimos haciendo sobre el tema de los antibióticos, salud y obesidad. Te sugiero, si no los viste, que veas los anteriores porque estamos tratando un poco en continuidad con lo anterior. Sintetizando muy resumidamente lo que venimos tratando, el tema es que hay una alarma mundial, realmente una alarma, porque los antibióticos que surgieron para combatir enfermedades infecciosas, esas que vienen causadas por las bacterias, por los microbios, ya no están siendo efectivos como lo eran antes. Es lo que se llama la resistencia a los antibióticos de las bacterias. Es como que decir, ya van mutando las propias bacterias y los antibióticos no surten efecto. Y no es tan sencillo decir, hacemos un nuevo antibiótico más fuerte, más potente, porque primero van más rápido las bacterias de lo que pueden llegar los antibióticos. Y además hay toda una carga económica y de impacto en la salud porque son antibióticos más fuertes, más poderosos y eso obviamente repercute. Además está decir que desde este espacio nosotros valoramos enormemente los avances de la ciencia médica que ha permitido justamente, entre otras tantas cosas, descubrir los antibióticos. Yo les conté en el video anterior el gran aporte de Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina. Y yo mencioné al inicio de este video un nombre, Ann Miller o Anna Miller. Fue una enfermera que pasó a la fama porque esta fue la primera persona que se benefició con el uso de la penicilina, ese primer antibiótico que fue descubierto por Alexander Fleming. Anna Miller, nos cuentan las crónicas, en 1942 tenía 33 años y ella había sufrido un aborto espontáneo. Por tal motivo quedó postrada en la cama debido a una enfermedad muy grave que se llama fiebre de parto, que tiene un nombre técnico que es sepsis puerperal, que le provocó una infección por estreptococos, una de las bacterias de las pocas bacterias malas que hay, pero que tienen fuerte impacto. Estuvo muy enferma durante un mes, con fiebre elevada, deliraba, y su médico, al tanto del descubrimiento todavía incipiente, digamos, no conocido de la penicilina, logró conseguir una dosis para ella que tenía que ser trasladada desde muy lejos. Y esto tiene más valor todavía porque la penicilina no estaba a la venta ni siquiera todavía. Recordemos que Fleming accidentalmente la descubrió allá por 1928 y tuvo un proceso muy lento porque él mismo no era un gran difusor de su descubrimiento. Bien, el medicamento llegó en avión, llevado al hospital donde Anna Miller estaba internada, y llegó casi ya cuando Anna estaba en su lecho de muerte, ya estaba próxima a morir. Resulta que le dan una cucharadita de penicilina y a las pocas horas la fiebre cedió, los delirios desaparecieron y empezó a tener una recuperación sustancial al punto de que un mes después Anna Miller estaba totalmente recuperada. Era un medicamento tan codiciado en ese momento porque ya iba trascendiendo, digamos, la importancia del mismo, si bien no estaba ni a la venta ni plenamente difundido, que era muy difícil de conseguir, como dije, y los médicos, fíjense qué precaución tomaron. Una vez que Ana estaba ya recuperándose, tomaron una muestra de su orina, hicieron un procedimiento para filtrar los remanentes del medicamento, purificarlos y volver a usar esa penicilina que había ingerido Anna Miller. La historia dice que en 1992, ayer nomás podríamos decir, Ana volvió a ese hospital para celebrar el 50 aniversario de aquel hecho, por lo cual salvó su vida. Ya entonces tenía 83 años, es decir, medio siglo más después de aquel evento, y llegó a morir recién pasado los 90. Quiere decir que prácticamente Anna Miller le debe la vida
a la penicilina y quedó en la historia como el primer caso contundente de la efectividad de la penicilina. Dicho todo esto, los antibióticos no son varitas mágicas, como dice un especialista, capaces de erradicar cualquier infección. O usados en el momento adecuado, de la manera correcta, pueden curar muchas enfermedades graves que ponen en riesgo la vida, como fue el caso de Anne Miller, como fue el caso de tantos miles y miles en la Segunda Guerra Mundial que heridos y afectados por diversas infecciones fueron salvados. Han revolucionado la medicina, pero el tema es que el péndulo osciló de tal modo que nos hemos ido al otro extremo, demasiado lejos, y lo que antes era difícil de conseguir, hoy en día está en todas partes, se suele incluso abusar de los antibióticos y eso es lo que provoca la resistencia de los mismos a las bacterias. Miren, se dice que en Estados Unidos, una vez al año, 4 de cada 5 norteamericanos toman antibióticos y muchas veces de manera innecesaria. E incluso frecuentemente los médicos sufren presiones de los pacientes para que a ellos o a sus hijos les receten antibióticos ante una situación que a lo mejor no merece tal cosa. Fíjense si será importante el tema que en el año 2016, ya que hemos tenido el G20 aquí en Argentina, el G20 en el año 2016 tenía como una de las temáticas a tratar justamente el tema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Para ir cerrando el capítulo de hoy y no extendernos, nos preguntamos qué podemos hacer para evitar que alguna mala bacteria nos afecte, nos provoque alguna infección y nos pueda causar un daño. En los videos anteriores dimos algunas sugerencias y hoy vamos a dar algunos consejos que nos vienen de los infectólogos, que dan muchos consejos muy interesantes, muy lindos. En honor a la brevedad vamos a seguirnos a 3 que yo les quiero compartir para cerrar este capítulo de hoy. 3 consejos prácticos que es muy importante tener en cuenta. Cocinar muy bien las carnes, lavar muy bien frutas y verduras antes de comerlas e incluso antes de cocinarlas. Evitar leches y jugos sin pasteurizar. Esto va a hacer que evitemos la Escherichia coli. Hay varias Escherichia coli, algunas no son malas, pero unas de ellas sí, la que nosotros conocemos. Una bacteria que todos debemos haber escuchado. Tener cuidado en tragar agua, ahora que viene la época de las piletas aquí en esta zona del planeta, tener cuidado de tragar agua porque suele haber en las piletas desechos humanos infectados con esta bacteria de Escherichia coli. Otro consejo que nos dan: lavar a diario la tabla de picar en la cocina. Es muy sencillo el consejo, pero muy práctico. Dice, podemos encontrar hasta 1.000.000 de bacterias en una tabla. Y ni hablar cuando esa tabla ya está un poco gastada y tiene demasiadas zanjas, demasiados huecos por los que las bacterias justamente se anidan de una manera espectacular. En ese caso nos aconsejan desecharla, tener una tabla de picar nueva. Tercer consejo: limpiar la heladera por dentro frecuentemente, en lo posible una vez a la semana. Suele estar muy contaminada, nos dice un infectólogo, debido a las bacterias que provienen de los alimentos crudos. Usar primero detergente para retirar la suciedad y luego aplicar un desinfectante para eliminar microorganismos. Y otro consejo importante: no dejar los huevos crudos sin cubrir. Este es un tema que, si se han fijado, las heladeras nuevas ahora vienen con el depósito para los huevos con una tapa que los cubre, porque no es conveniente para nada, por el tema de la salmonela y alguna otra bacteria que pueda haber, que los huevos queden descubiertos, aunque estén en su correspondiente lugar dentro de la heladera, de las antiguas o no tan antiguas heladeras que todavía traían esos depósitos sin la tapa correspondiente para cubrirlos como es debido. Vamos a seguir con el tema. La próxima vamos a abordar los antibióticos y la obesidad, qué relación tienen. Hoy dejamos acá. Voy a concluir con una frase muy apropiada que nos viene de Mahatma Gandhi, que dijo así en una ocasión: la salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Si te gustó el video, ahora cuando ya esté colgado en nuestro canal de YouTube, compartilo, suscríbete para que el próximo y los próximos lleguen enseguida a tu dispositivo y nos vemos pronto.